Un saludo muy cordial a quienes están viendo este video que tiene por objeto presentar mi libro de obligaciones. Este libro es fruto de mis clases en la materia respectiva en la Universidad de La Sabana. Desde hace aproximadamente unos 4 o 5 semestres empecé a enviarle a mis alumnos por mail aquello que yo había escrito sobre los diferentes temas que trataba en clase. Y poco a poco me di cuenta de que tenía un material recogido de alguna importancia que empecé a pulir, a incrementar, a revisar, a corregir, etcétera, hasta terminar lo que fue el manuscrito que pasé a los editores de Editorial Temis, que gentilmente accedió a publicar mi texto. En ese texto hago un intento que tenía en la cabeza desde hacía bastante tiempo. Yo fui durante muchos años profesor de Derecho Comercial en varias universidades antes de empezar a dictar la clase de obligaciones, y en ese tiempo, enseñando Derecho Comercial, gastaba bastantes horas para enseñar a mis alumnos la frontera entre el derecho comercial y el derecho civil. Pero en materia de obligaciones y contratos, cada vez más me fui percibiendo que era una frontera que es necesario eliminar, que había que, en lugar de establecer diferencias, preferentemente tender puentes que pudieran acercar los dos grandes ordenamientos de derecho privado que hoy en día no tienen ninguna razón de mantenerse separados, porque hay un fenómeno que lo han notado muchísimos pensadores y escritores, es que lo que era tradicional el derecho civil se mercantilizó, porque las prácticas del derecho comercial, por obra y gracia de las circunstancias modernas, se fueron trasladando a lo que eran anteriormente las operaciones que calificábamos como simplemente civiles, y que por lo tanto no hay ninguna razón en la diferencia. Me viene precisamente a la memoria que hace algunos años, conversando con algunos de quienes fueron miembros de la comisión redactora primero y luego de la comisión revisora de lo que es hoy el Código de Comercio, me contaron la inquietud que habían tenido al terminar el proyecto, una inquietud que se reflejó en lo que es hoy el artículo 23 del Código de Comercio, de preguntarse a sí mismo, bueno, terminado este trabajo en materia de obligaciones y contratos, ¿qué campo le queda al derecho civil? Y llegaron a la conclusión de que prácticamente era ninguno. Entonces resolvieron introducir en el proyecto el artículo 23 actual del Código de Comercio, donde encontramos 5 numerales en que se dice que no es comercial, pero que si uno lo revisa con cuidado encuentra que el intento de aquellos redactores y revisores del Código de Comercio terminó siendo un intento fallido. Por ejemplo, se dice en el numeral primero de ese artículo que no son comerciales las compras que se hacen para el consumo doméstico. Resulta que hoy en día esas compras, en un inmenso porcentaje, se hacen en establecimientos de comercio, y que por lo tanto, dado que una de las dos partes en el negocio respectivo es un comerciante, el asunto queda sujeto al derecho comercial. Luego manifiesta el artículo que tampoco son comerciales las compras que se hacen por los artistas para producir sus obras y la venta de esas mismas obras. Pues ahí tenemos que hacer una reflexión muy similar. Esos artistas compran esos bienes en establecimientos de comercio, los elementos que necesitan para sus producciones, y terminan vendiéndolas en galerías que son igualmente establecimientos de comercio, por lo tanto quedan también sujetas al derecho comercial. Se habla, por ejemplo, de las compras que se hacen a los agricultores o productores pecuarios de sus
el fruto de su trabajo, siempre y cuando que se hagan en su estado natural y siempre y cuando que la actividad de ellos no sea una empresa. Yo creo que la actividad de todos ellos son empresas. Si nos atenemos a la definición del Código de Comercio de que empresa, del artículo 25 del Código de Comercio, de que empresa es una actividad organizada para la producción o circulación de bienes o servicios, pues evidentemente ellos tienen una actividad organizada para la producción de bienes o servicios. Entonces, por ahí tampoco encontramos una frontera nítida. Y termina el artículo, me ha saltado un numeral que es el relativo a las compras que hacen los funcionarios públicos para fines relacionados con la actividad respectiva. Esa está regida por el derecho administrativo, esa no es materia ni del derecho civil ni del derecho de comercio. Y termina el artículo respectivo, les decía antes, hablando del ejercicio de las profesiones liberales. El ejercicio de las profesiones liberales hoy ya no se puede llevar adelante como se hacía en el pasado. Hoy en día prácticamente todos los profesionales liberales tenemos que trabajar dentro de organizaciones de abogados, empresas dedicadas a la prestación de servicios jurídicos o en los departamentos jurídicos de las grandes empresas. Eso queda igualmente cobijado por el derecho comercial. Entonces, esto lo digo para señalar que seguir insistiendo en las fronteras entre los dos sistemas me parece una batalla perdida de antemano y que tenemos que reconocer esa circunstancia. Tenemos que aceptar que, como decía hace un rato, las actividades que antes se consideraban como tradicionalmente civiles se han mercantilizado. El derecho comercial se separó del derecho civil, reaccionó más que separarse del derecho civil por una serie de razones que hoy en día ya no tienen cabida. Por ejemplo, se decía en su momento que el derecho civil era un derecho de los contratos entre personas cercanas, generalmente familiares entre sí. Hoy en día las actividades económicas se enfocan no ya a personas cercanas, sino a un público innominado. Pretenden capturar clientes cada vez más con mayor amplitud y por lo tanto no se pueden reducir a negocios entre personas que tengan alguna proximidad entre sí. También se decía, pues, y se debe seguir diciendo, que el derecho civil era la rama aquella que se enfocaba primordialmente a los contratos de libre discusión, mientras que el derecho comercial, tenemos que reconocerlo, hoy se enfoca primordialmente a los contratos de condiciones predispuestas. Y buena parte de las operaciones que eran tradicionalmente civiles también se están encaminando por esa vía. El derecho civil fue el derecho de protección de la propiedad inmobiliaria, que se consideraba en su momento la riqueza por excelencia. Hoy en día cualquier economista está en condiciones de advertir que la riqueza más importante es la mobiliaria, inclusive que es aquella totalmente inmaterial, como es la propiedad industrial. Entonces ya tenemos un régimen, el régimen comercial, que sí tiene en cuenta esas circunstancias. Que tampoco ya no podemos afirmar, como se afirmaba antes, que el derecho civil es de los contratos unitarios, mientras que el derecho comercial de los contratos en serie o en masa. Hoy en día buena parte de las operaciones económicas se hacen en serie o en masa. Por lo tanto, no siguen aquellos parámetros del derecho civil. A ver, consideraciones como las anteriores me llevaron a mí a aceptar la cátedra de Derecho a las Obligaciones con una finalidad que se refleja mucho en mi libro: buscar puentes entre las dos ramas del derecho. Mientras que tengamos el problema de tener dos grandes ordenamientos,
que en buena parte del mundo esa diferencia primero no existió, y en otra parte del mundo donde sí existió ha venido desapareciendo, porque se han venido unificando las dos codificaciones. Yo personalmente no soy amigo de un intento de codificación en el cual participé hace varios años, cuando el gobierno de César Gaviria, que hubo una financiación por parte de las Naciones Unidas para que un equipo de abogados trabajáramos en un código unificado. Lo hicimos y adelantamos bastante el proyecto. Desafortunadamente terminó el gobierno y quien lo reemplazó resolvió suspender el trabajo. Así es que no se llegó a un código único. Los argentinos recientemente culminaron un proyecto que a mí me llama mucho la atención. Yo sé que muchos colegas tienen fuertes reparos con ese proyecto. Yo personalmente no los tengo. Al contrario, porque durante una época tuve la preocupación de que en mis clases algunos colegas calificaran muchas tesis mías como bastante curiosas, como bastante audaces. Tuve una gran satisfacción cuando llegué al conocimiento del nuevo código argentino, porque encontré que lo que yo sostenía en clase ahí estaba recogido. Obviamente no hubo ningún contacto entre mi trabajo y el de ellos, pero sí me tranquilicé de que yo iba en mis orientaciones, en mis clases, en mis escritos, por un buen camino, que es el de tener un derecho privado moderno, acorde con las necesidades de la época presente, reconociendo que hay un arcaísmo grande en nuestro derecho privado. Aún, no digo en el Código Civil, que es un código pues de siglo y medio de antigüedad, y aún de mucho más porque fue tomado el derecho francés, donde el Código Civil de Napoleón es bastante más antiguo todavía, pero que aún el Código de Comercio, que tiene 40 y tantos años de vigencia, es también un código obsoleto, que ya merece muchísimas adecuaciones, que entonces por vía de doctrina tenemos que ir abriéndole camino a las nuevas conquistas del derecho privado, cuya orientación, cuya guía, la encontramos en una serie de instrumentos que ya están al alcance de nosotros. La encontramos en la Convención de Viena sobre compraventa internacional, la encontramos en los principios de UNIDROIT, lo encontramos en los principios europeos del derecho a los contratos, lo encontramos en ese código argentino que acabo de mencionar. En fin, que tenemos toda una serie de instrumentos que nos permiten hacer una serie de presentaciones mucho más actualizadas en materia de derecho privado. Y entonces, esos dos grandes propósitos: buscar puentes entre el derecho civil y el derecho comercial, de una parte, y de otra, hacer una serie de presentaciones mucho más actualizadas, mucho más modernas en los temas del derecho de las obligaciones, fue lo que me propuse en mi libro. No sé hasta qué punto esa finalidad haya resultado, pero por lo menos ahí está el intento. Ahí está el intento, que no se puede calificar como un tratado de derecho a las obligaciones. A pesar de que el libro es muy extenso, tiene más de 1000 páginas, pues hay que reconocer que sigue siendo un manual que pretende orientar el estudio, no digo de los grandes juristas, sino el estudio de quienes están preparándose para ser abogados. He querido poner los grandes temas del derecho a las obligaciones al alcance de cualquiera que empiece a espigar por ese camino, que empiece a adentrarse por esa vía. Ya la crítica dirá qué tan feliz fue el intento o qué tanto le faltó. Veremos qué resulta sobre el particular. Y el propósito de buscar los puentes entre el derecho privado, el derecho civil y el derecho comercial, pues a mi juicio es un propósito que presenta serios resultados. En buena parte de los temas logré presentar una amalgama, una síntesis de los dos grandes
de los grandes ordenamientos jurídicos de derecho privado. Evidentemente también encontré una serie de temas en que esa síntesis es imposible, porque los enfoques de las dos ramas del derecho no se pueden compaginar. Cito un ejemplo que me viene en este momento a la cabeza. En aquello que el Código Civil llama la anulidad relativa y que el Código de Comercio, el derecho moderno, prefiere hablar de anulabilidad, pues sí, el Código Civil señala una prescripción de 4 años, la acción que pretenda la rescisión por esa circunstancia, por la anulabilidad o la nulidad relativa. Y el Código de Comercio habla únicamente de 2 años. Eso evidentemente no lo podemos compaginar. Pero son muy pocos los puntos en que encontramos situaciones como la que acabo de mencionar. Y curiosamente, no solamente son pocos, son de poca importancia. O sea que sí es posible la síntesis entre los dos ordenamientos. Mientras que logramos resolver de alguna manera el problema, el escollo que siempre nos enfrentaremos en esta materia de tener dos codificaciones. Personalmente no soy partidario de que el país intente un código unificado. Yo no creo que estemos en la época presente en el tiempo de los códigos. Yo creo que ese tiempo pasó. Se justificó en una época porque se quería tener reunido el conocimiento sobre las diferentes ramas del derecho en un solo texto, que fuera fácilmente consultable. Pero hoy en día tenemos las bases de datos a las cuales se puede acudir con mucha sencillez. Tenemos los buscadores de esas bases de datos que nos facilitan encontrar los temas que nos interesan. Ya no son necesarios esos libros gruesos que eran o que siguen siendo los códigos. Por otra parte, creo que todos podemos detectar una aceleración en los procesos de cambio, en la necesidad de nuevas leyes en los diferentes campos del derecho, que hace que un código pueda quedarse atrasado en muy poco tiempo. Como sucedió precisamente con el Código de Comercio, que en materia de derecho privado es el régimen más reciente que tenemos. Si uno se va a alguno de los últimos artículos de ese código, encuentra que ahí se dice que se recoge todos los temas tratados por el código. Pues bien, no acaba de pasar un año cuando ya se habían producido algunas modificaciones legislativas. Y hoy en día, si nos vamos a los grandes temas del derecho comercial, todo el régimen financiero, todo el régimen de las telecomunicaciones, todo el régimen del transporte, en fin, podemos hacer una lista muy larga, encontramos que todo eso está modificado, que la inmensa mayoría de la legislación comercial no está en el código, está por fuera del código, y que por lo tanto no vale la pena una nueva codificación, vale la pena que haya nuevas leyes que ya no recojan la diferencia. Como ocurre, por ejemplo, a mi juicio, con el Estatuto del Consumidor. Ahí no se distingue entre el consumidor de una producción de bienes o servicios civiles o mercantiles. No. Eso rige para cualquier tipo de relaciones jurídicas, como sucede, por ejemplo, en la Ley de Garantías Mobiliarias. No se hace ninguna distinción. Y está bien que no se hagan, que no se sigan haciendo. Está bien que las nuevas leyes no distingan entre el derecho, entre las situaciones civiles y las propiamente mercantiles. Sería muy bueno que de pronto pudiera haber una ley que recogiera algo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace muchos años, cuando esa Corte fungía como Tribunal Constitucional, antes de que la Constitución del 91 creara en buena hora la Corte Constitucional. En aquella época la guarda de la carta le correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Pues hubo una sentencia en que se dijo algo que para mí sigue siendo cosa juzgada en materia constitucional, pero que desafortunadamente mis colegas la han olvidado con el paso del tiempo. Se dijo que el Código de Comercio había modificado el Código Civil. Ojalá
pudiéramos recoger una decisión como esas. Ojalá pudiéramos tener una ley que para claridad, para que no haya discusiones sobre el particular, pudiera decir algo similar. Y entonces le facilitaríamos a todos los estudiosos el camino, aclarando muy nítidamente que los dos ordenamientos forman uno solo hoy en día. Que no podemos, claro, hay una remisión en el Código de Comercio a las normas civiles en los asuntos no tratados por el régimen mercantil. No encontramos la remisión contraria del Código Civil al Código de Comercio, pero tenemos que admitirla. Tenemos que admitirla porque ambos son códigos de derecho privado, porque ambos regulan situaciones no solamente semejantes, sino iguales. Porque hoy en día encontrar una diferencia entre un contrato de compraventa civil y un contrato de compraventa comercial, eso es una tarea ímproba y además inútil. Lo mismo podemos decir entre un contrato de arrendamiento civil y un contrato de arrendamiento comercial. Podemos encontrar diferencia entre el arrendamiento de vivienda y el arrendamiento de locales comerciales, y eso puede que se justifique, pero no entre el contrato de arrendamiento en sí mismo respecto de unos u otros bienes. Y en esas condiciones tener en la mente el criterio de unidad de sistema, el criterio de interrelación entre las dos codificaciones, el criterio de síntesis entre ambas, me parece que es muy importante. Algo de eso se intentó en mi libro, y repito, con un resultado que otros tendrán que juzgar. Todavía hay campo, me parece a mí, para que mi obra pueda ser actualizada, pueda ser mejorada. En lo que me quede de vida seguiré dedicado a eso, a ver si alguna vez, en alguna ocasión, se puede hacer una segunda edición de esa obra. No sé si se llega allá o no se llega allá, pero yo he seguido trabajando en el tema porque mis clases me incitan a ese trabajo, y ahí voy con algunas correcciones que ya he venido haciendo a lo que fue la obra original. Bueno, esto es lo que yo tenía que decir sobre mi libro. Espero que mis palabras puedan esclarecer para algunos interesados el tema, y ahí queda la obra y ahí queda esta presentación para que sean juzgadas por ustedes. Muchísimas gracias a todos.